Hoy, en Historias que Inspiran, ponemos el foco en una de las marcas más reconocidas a nivel global dentro del mundo de la restauración, Domino's Pizza, parte del grupo Alsea. Una enseña que ha sabido combinar agilidad operativa, fuerte identidad de marca y una apuesta clara por la innovación para consolidarse como líder del delivery y del consumo informal en España. Nos acompaña hoy Carlos Benítez, muchas gracias por venir, franquiciado de Domino's Pizza, para compartir su experiencia desde dentro. Cómo es operar bajo una marca tan potente, qué aprendizajes deja del día a día en el sector y cómo se vive el crecimiento dentro de una red de alto rendimiento. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Cuéntanos tu historia que inspira. Pues nada, yo vengo de un background de ejecutivo y un día pues decidí pegar el salto a esta bendita locura de las franquicias. Un poco me dices background ejecutivo. ¿Te dedicabas a otro sector? Sí, yo trabajaba como directivo en una empresa multinacional médica durante bastantes años, tenía un puesto directivo muy bueno, pero sentía que me faltaba algo. Trabajar para otras personas está muy bien, pero es verdad que yo, pues mi padre era empresario también, bueno, es empresario, y yo tenía ganas de hacer algo diferente, algo por mí mismo, y empecé a tener ciertas reticencias a trabajar para otras personas, y llegó un momento que decidí dar el salto y dedicarme a hacer algo, y me crucé con las franquicias y sentí que era la cosa justa para mí. Que era el camino a seguir, ¿no? O sea, podemos decir que un poco de cuna tenías esa vena emprendedora de ser tu propio jefe, ¿no? Correcto, yo lo he vivido en casa siempre, y aunque es verdad que mi padre siempre ha potenciado que yo trabajara para otras personas para aprender, pues llegó un día que me di cuenta que efectivamente todo eso que había aprendido eh, no necesitaba seguir trabajando para otras personas, sino que podía dar el salto y trabajar para mí mismo. Entonces decidí dar ese salto. Y ahí te topas con las franquicias. Y ahí me topo con las franquicias, las cosas que pasan en la vida, por unas casualidades de la vida. Yo alquilé un local en unas oficinas que eran Alsea, que son los dueños del Master Franchise de Domino's Pizza en España, y yo tenía mi oficinita y pensé, bueno, quiero hacer algo y ahora ¿qué hago? Y me puse a pensar, ¿qué me gusta? Me gusta comer. Venga, voy a montar un restaurante. Me puse a investigar y montar un restaurante era muy complicado, sobre todo sin tener esa experiencia, y me topé justo que tenía encima vía una empresa que estaba empezando a franquiciar, y Domino's Pizza, que yo la conocía porque yo viví en Inglaterra, yo estudié ahí en la universidad y trabajé en banca de inversión ahí varios años, entonces yo conocía mucho Domino's Pizza, muy potente en Inglaterra, y justo me enteré de que estaban empezando a franquiciar en España. Entonces pues lo vi como una señal y dije, venga, pues vamos a lanzarnos. Y así empezamos. ¿Y cómo en ese momento te reúnes sentido con Alsea? Sí, estuve a través de un contacto, logré reunirme con alguien de Alsea y me contaron el proyecto. Ellos, como Master Franquiciados, tenían muchas tiendas abiertas ya ellos directamente, pero no habían tenido franquiciados. Y bueno, yo creo que fui el primero que firmé, pero el segundo que abrí, y me pareció un proyecto súper bonito, porque ellos empezaban a abrirse ahora a trabajar con franquiciados, y yo creo que por el background internacional que tenían, para mí siempre ha sido la mejor operadora de pizzas del mundo, y me pareció que era muy interesante y podía utilizar lo que había aprendido, y no me lanzaba tan al vacío porque ellos me proporcionaban mucha estructura. Y Alsea tiene muchas marcas, porque Domino's, aparte de por lo que lo conocías, sabías un poco su éxito, había muchas más opciones. Pero no sé por qué, había algo que me llamaba mucho a esa marca. Quizás por eso lo que te contaba, en background de haberlo vivido, yo era muy cliente en Inglaterra, y aunque conocía todas las marcas que tenían aquí, que eran muchas y muy buenas, me pareció una oportunidad muy interesante, sobre todo porque era una marca de un perfil muy internacional, que es como mi background, y tenía ganas de trabajar en una insignia que era muy cercana a mí. Y entonces ahí das el paso, montas tu primera franquicia. ¿Cómo es ese momento? Pues la verdad, sinceramente da vértigo. Obviamente, uno lo está pensando toda la vida, pero cuando llega ese momento dices: "Oh, Dios mío, ¿dónde me he metido?", ¿no? Pero bueno, pues con el apoyo de la familia, y bueno, pues
sabiendo que el background lo tenía, que tenía experiencia y sabiendo que iba a tener que aprender muchas cosas y desaprender muchas cosas, pues decidí un día, pues si tengo toda esta experiencia, ¿por qué no la utilizo para hacer algo mío? Y entonces ahí, bueno, a lo mejor puede ser que fuese hace mucho tiempo, te reúnes con Alsea, tal, y venga, vamos a montar un Domino's. Búsqueda local, personal, ¿cómo es ese momento? Bueno, lo que más me gustó, la verdad, y lo que me lo puso muy fácil, y porque ahora tengo ya 6 y no solo una, es porque la verdad que Alsea, en ese momento era Grupo Cena, luego evolucionó a Grupo Alsea, eh, te acompañan muchísimo. O sea, el soporte que te dan es muy, muy bueno y indispensable. De hecho, yo había tenido, antes de firmar con Domino's, yo había visto otras franquicias y había tenido reuniones con otras empresas y ninguna me dio la tranquilidad y que me dio Alsea. Yo creo que lo tienen operativamente, es espectacular, y la ayuda que tenemos, nosotros tenemos un montón de gente que nos ayuda, pero tenemos especialmente una persona que es un punto de contacto para nosotros, que es nuestra asesora. En mi caso es una asesora y básicamente ella nos ayuda en el día a día y tiene un control y nos ayuda en absolutamente todo, y es una bendición. Y en todo el proceso, desde el principio, desde el departamento de obras hasta el departamento de franquicias, hasta el departamento de expansión, todos, la verdad, que te ayudan muchísimo y te lo ponen muy fácil y lo hacen como si fuera para ellos. Eso te da mucha facilidad. O sea, ellos tienen muchísima experiencia y entonces, pues bueno, hay que dejarse guiar un poco también. Y a mí en ese momento, que no tenía tanta experiencia, pues me venía muy bien tener a alguien detrás con tanta experiencia que me pudiera ayudar en esas decisiones que para mí era difícil tomar en ese momento. Y por lo que me has contado en tu recorrido profesional, ya habías liderado algún que otro equipo, pero ¿cómo es el momento de decir, oye, soy el jefe, tengo que liderar esta plantilla, tengo que llevar este local adelante? ¿Cómo es ese momento? Pues lo que hablábamos de antes, es mucho vértigo, porque es verdad que aunque yo trabajaba en una multinacional y estaba acostumbrado a gestionar grandes equipos, pero era una cosa muy estructurada, muy jerárquica, y aquí pues es muy diferente, ¿no? Y es de repente es ahora pues apareces en una pizzería que te tienes que poner, que yo quise aprender también, bueno, ellos te obligan y yo quise quedarme más tiempo todavía, aprender a hacer pizzas y a cómo gestionas el restaurante desde abajo, pues tuve que desaprender mucho, ¿no? Y mi antiguo trabajo era muy estratégico y este es mucho más operativo. Entonces, convertirte en un operativo es complicado cuando uno está acostumbrado a ser tan estratégico, ¿no? Entonces, no, pues tuve que desaprender y darme cuenta que esto era importante, delegar también mucho en mi gente y que necesitaba eso para poder seguir creciendo. Por lo que me cuentas, hay una formación inicial cuando te adentras en el mundo de la restauración con Alsea. ¿Cómo es eso? Pues, fue la verdad que a mí me encantó, porque al final yo soy de los que piensan que las cosas hay que empezarlas por abajo. Y sí, tienen restaurantes escuelas, en mi caso fue en el Ensanche de Vallecas, y nada, pues ahí entras y estás durante varias semanas trabajando como si fueras un empleado más, desde abajo, haciendo pizzas, limpiando, atendiendo al cliente, y es una manera muy bonita, pues, de verdad entender realmente cómo es el negocio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que venía de un mundo corporativo que era muy frío, que al final mi contacto con el cliente cada vez era más pequeña o nula, el cliente final, sin embargo, aquí es un contacto brutal y directo. Entonces, eso lo aprendes ahí. Entonces, cuando ya vas subiendo y vas siendo menos operativo y más estratégico cada vez que vas creciendo, pues no tienes que olvidar que al final lo importante es la atención al cliente, que es al final lo que te da tus beneficios en esta empresa. Y entonces montas tu primera unidad ¿cuándo? ¿En qué año? Fue hace 10 años en Vicálvaro y nada, pues empezamos un proyecto desde cero y bueno, con muchos errores, pero aprendiendo, pero ya te digo que al final me apoyaron muchísimo y me sentí muy arropado, tanto es así que después he montado 5 más y ya tengo 6 y con visos de seguir creciendo. ¿Y cuándo das ese paso? Quiero decir, montas tu primera unidad
y después, pues no sé, de un año o dos llevando esa unidad, dices, venga, voy a por la siguiente y luego otra vez a por otra. Yo ya era un empleado y con una unidad, el tema franquicia, pues es más como un autoempleo, ¿no? Si la trabajas, pues puedes vivir decentemente, pero a nivel empresa, que era lo que yo quería montar, me di cuenta rápidamente que necesitaba volumen para poder tener una empresa grande y poder algo que me motivara más que trabajar en el día a día haciendo pizzas. A mí me gustaba más la parte estratégica, que era lo que siempre había estudiado y trabajado durante toda mi vida y tenía ganas de dar un paso. Entonces rápidamente me di cuenta que necesitaba más unidades para poder seguir creciendo y poder tener una estructura y tener un legado o tener una empresa, algo grande que pueda seguir trabajando. Y por lo que me cuentas, o sea, yo sí que creo que cualquier franquicia, aunque solamente tenga una unidad, se convierte en empresario directamente. Sí. Pero en tu caso concreto eres un empresario con una estructura, ¿cómo es eso? Sí, totalmente. El que monta una ya es un empresario absolutamente, pero sí, es autoempresario, como digo yo. Pero sí que es verdad que cuando ya empiezas a tener más, pues necesitas más estructura. Y es verdad que la franquicia, eh, pues es un negocio que tiene volumen, pero las rentabilidades no son especialmente grandes, pero bueno, pero es algo que lo tienes seguro, digamos, entre comillas, y te da una rentabilidad bastante decente y por encima de cualquier inversión financiera o inmobiliaria que puedas hacer en un primer momento. Em, pero claro, efectivamente, yo quería más y para eso pues yo me planteé pues que quería tener entre 7 y 10 franquicias, para mí sería lo ideal porque quería tener una oficina, o sea, quería tratar bien a mi gente, quería tener recursos humanos, quería tener... Entonces, bueno, para necesitar esa infraestructura pues necesitas mucho más volumen. Entonces, pues nada, pues empezamos poco a poco y nada, y también me metí en la siguiente variante, que es el tema de los locales, que también pensé que es un modelo que como hacen otras franquicias, que no solo operar, sino que si logras comprar el local también, pues lo puedes ir pagando durante el tiempo de la franquicia y al final pues estás creando un patrimonio. Entonces intenté comprar algunas de las tiendas también y bueno, pues de las 6 tiendas, pues ahora mismo 2 son mías y estoy intentando comprar alguna más y bueno, pues eso añade un poquito y entonces pues nada, pues poco a poco he ido evolucionando hasta este final del año pasado que he montado una oficina, tengo un soporte administrativo, tengo mis gestores, tengo mis contables, pero ahora pues estoy intentando crear un poquito más de estructura, no solamente comercial, dedicada directamente a la venta, que también la tengo, pues tengo todo mi equipo gerenciales en todas mis tiendas, pero también quiero darle una estructura empresarial pues, para poder crecer bien. No solo con valores y principios, sino también pues porque podamos seguir creciendo y tratando bien a nuestros empleados y nuestros clientes. Parece fascinante lo que me cuentas y sobre todo lo más importante, o sea, ¿qué pensaría ese Carlos que se metió en una oficina debajo de Alsea y a dónde has llegado ahora? En esos inicios, obviamente entiendo que tenías grandes expectativas, pero ¿tú crees que pensabas en llegar tan lejos? Tampoco tenía unas expectativas muy ciertas de lo que quería, ¿no? Pero bueno, yo sí sé que quería un poquito más de independencia y quería crear algo pues, que pudiera mantenerse en el tiempo y bueno, ya empecé a tener hijos y bueno, ¿por qué no poder dejarles algo a ellos en algún momento? Pero a mí es que me gusta, a mí esto me da vidilla, es algo de verdad que yo creo que lo tienes que haber vivido y como lo hablábamos antes, yo esto lo he mamado en casa y quizás lo llevaba ahí dentro, pero efectivamente no me imaginaba y aún me cuesta y siento y me empequeñezco y digo, bueno, tampoco es tanto. Y luego pienso, digo, es que son 6 franquicias, que son muchas, que tengo más de 100 empleados, es que al final sí, te metes en unos follones, pero bueno, ya te digo, me gusta y con sarna con gusto no pica, entonces no me quejo y la verdad que tengo ganas todavía de seguir creciendo un poquito más. Y en este recorrido, o sea, como comentabas antes, oye, pues al principio en la primera unidad cometimos errores. ¿Podrías destacar algún error de este recorrido y también éxitos que has tenido? Bueno, errores, todos, seguramente, y yo creo que soy los que piensa que es importante cometer errores porque es la única manera de verdad de aprender. Pero bueno, dentro un poco de lo que hablábamos, al final, yo cuando empecé esto, pues quizás venía con mi mindset, con mi mentalidad todavía de empleado,
y tardé un poco en darme cuenta que tenía que pensar como empresario, ¿no? Entonces a veces pues era muy operativo, muy metido, quería ser muy autosuficiente, que eso en una multinacional pues era muy bueno, ser tú mismo de hacerte todo y ser muy independiente y tal, pero sin embargo aquí me di cuenta muy rápido que todo no podía pasar por mí. Si quería crecer, tenía que empezar a delegar. Entonces eso fue quizás lo que me costó un poquito más y lo que si lo hubiera sabido antes, pues igual lo hubiera hecho un poquito antes. Pero sí es importante que aquí hay que delegar, hay que crear equipo, hay que crear rangos medios que te ayuden y que tú puedas dedicarte más al tema estratégico y a crecer y que el tema más día a día operativo pues lo pueda llevar otra gente. Hombre, el valor humano es lo más importante, tanto en los locales como en concreto en tu estructura más central para operar tus distintos locales. Ahí dirías que has tenido una astucia de rodearte de un buen equipo. Bueno, sí, yo creo, eso yo siempre lo he vivido y lo he hecho y he predicado con el ejemplo hasta cuando era empleado. Yo creo que es el error muy grande intentar ser que todo soy yo y todo pasa por mí, para nada. Yo soy muy participativo, me di cuenta muy rápido de que tenía que tener gente alrededor y que si eran mejor que yo, mejor todavía, y de hecho lo intento y además es importante escuchar lo que te diga la gente y rodearte de gente que sea un challenge, ¿no? Que te empuje a pensar diferente y a salir un poquito de tu... A veces nos encerramos demasiado en lo nuestro y creemos que lo nuestro es lo mejor y viene bien tener a gente, escuchar. Yo intento siempre tener a gente al lado mía que me aporte mucho y si son mejores que yo, mejor todavía porque aprenderé de ellos. Y con toda esta experiencia, ¿qué le puedes decir a alguien que esté empezando a dar ese cambio? Igual una persona como tú que está en una empresa y que diga, venga, lo dejo todo adelante, o igual una persona que simplemente se está planteando empezar directamente con el emprendimiento. Yo creo que emprender es muy bonito. Yo creo que pasar por una época de ser empleado es importante porque te ayuda y te forma mucho mentalmente y en tu manera de pensar, pero yo creo que si tienes ganas, que yo creo que es lo único que de verdad necesitas, es ganas. Si tienes ganas, debes hacerlo. Es, Da miedo, da vértigo, saltar al vacío, pero bueno, por ejemplo, con una franquicia pues como Domino's Pizza, pues es saltar al vacío, pero con un paracaídas bastante bueno, porque ellos te van a ayudar mucho y tienen una estructura y tienes un nombre y tienes una empresa detrás que te va a ayudar. Así que sí, sin dudarlo, hay que pegar el salto. ¿Y algún consejo que tú en tus inicios no recibiste y que te gustaría haber recibido? Uf, Muchos. muchos. Pero no, yo creo que simplemente es ir un poco al trantrán. Al final vas a encontrar muchos problemas, vas a encontrar muchos muros, vas a encontrar mucha gente que te diga que estás loco, vas a encontrar mucha gente que te diga, pero ¿por qué te metes en estos follones? Pero yo creo que al final lo importante es tener enfoque. Es decir, oye, mira, aquí quiero llegar y tirar para adelante. Al final es lo importante. Y un poco en esta línea, ya para cerrar, contabas antes que un poco tu idea de expansión en este sentido fue un poco tu legado. Entonces, ahora voy a profundizar, voy a ponerme un poco sentimental. ¿Cómo te gustaría que te recordasen cuando ya no estés, después de todo lo conseguido y a futuro que seguirás consiguiendo, por supuesto? Si Dios quiere, seguiremos en la lucha y cómo me gustaría, pues bueno, al final a mí lo que más ilusión me hace al final es crear empleo, la verdad. Que se recordado como una persona que ha creado mucho empleo, ya tengo más de 100 empleados y eso me motiva día a día de poder ayudar a tantas familias. Y al final, pues que también se puede crecer, tener una empresa de franquicia se puede convertir en una empresa muy grande y con una empresa de valores. Y básicamente se puede ser humano siendo empresario pues transmitir pues que se puede tener valores muy buenos a pesar de ser empresarios que últimamente también siempre tienen unas connotaciones negativas, pero se puede ser empresario siendo buena persona y creando gente que pueda evolucionar, creando gente que se puede montar su propia franquicia gracias a haber aprendido contigo. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Qué historia tan interesante. Podría estar aquí días. Te voy a seguir muy de cerca porque veo que promete esa empresa Domino's que has creado y espero tomar una pizza dentro de poco. Muchas gracias.